Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en esta charla Compartamos, estos espacios para compartir conocimientos y fortalecer capacidades, conectar a diferentes organizaciones con impacto social y ambiental en diferentes lugares del país. Bienvenidos sean todos desde los diferentes lugares del país desde los cuales se conectan hasta ahora. Vemos que alguien nos escribe desde Norte de Santander. Esperamos que también hayan muchas personas en otros lugares del país que estén participando de este espacio y que disfruten del mismo. Mi nombre es Jonathan Clavijo, hago parte del equipo de Compartamos con Colombia y hoy es un gusto acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias de verdad por conectarse a este espacio, a estas charlas Compartamos. Esta es la primera charla Compartamos que realizamos este año y lo hacemos además de la mano de dos organizaciones que también trabajan con organizaciones de impacto social y ambiental en nuestro país. Por una parte, Socia, una organización de Medellín con más de 60 años de trabajo en el desarrollo de proyectos e iniciativas socioambientales, y además la firma de abogados Gómez Pinzón, que es una de nuestras firmas socias en Compartamos con Colombia, que nos acompaña en nuestros proyectos y que adicionalmente participa de estos espacios para compartir conocimientos que son las charlas Compartamos. Hoy hemos realizado esta charla conjuntamente con el propósito de abordar una temática que es muy relevante para las organizaciones sociales y que tiene que ver justamente con el gobierno corporativo en las entidades sin ánimo de lucro. La idea de este espacio, el propósito que queremos en esta sesión de hoy, es aprender más sobre la constitución de una SAL, de una entidad sin ánimo de lucro, y los aspectos clave del gobierno corporativo, como la estructura administrativa, los sistemas de control interno, entre otros. Antes de empezar, queremos compartirles a ustedes algunas recomendaciones para el desarrollo del evento. En primer lugar, los invitamos a mantener a lo largo del espacio sus micrófonos cerrados, de manera que podamos escuchar atentamente a nuestras invitadas. En segundo lugar, les pedimos que nos compartan sus preguntas y sus inquietudes por medio del chat que tenemos y en el cual están interactuando personas desde Envigado, también desde el departamento del Cauca. Bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias. Entonces vamos a utilizar el espacio del chat con el propósito de que allí recojamos las preguntas o las inquietudes que vayan surgiendo a lo largo del espacio, sobre todo relacionadas con la temática de hoy, el gobierno corporativo en las entidades sin ánimo de lucro. Ahora sí, dadas estas indicaciones, queremos empezar dándoles la bienvenida a nuestras invitadas. En primer lugar, a Emanuela Guevara Fadul. Emanuela, muy buenos días. Buenos días, Jonathan, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Emanuela es asociada senior de la firma Gómez Pinzón. Ella cuenta con más de 7 años de experiencia profesional, concentrando su práctica en las áreas de derecho corporativo, comercial y de fusiones y adquisiciones. Y hoy pondrá todo su conocimiento a disposición de nosotros en materia del gobierno corporativo en las entidades sin ánimo de lucro. También nos acompaña Juana Pérez Martínez. Juana es directora ejecutiva de la Fundación Socia. Juana, muy buenos días. Jonathan, buenos días a ti y a todas las personas que están conectadas. Encantada de estar acá.
Muchísimas gracias por participar en este espacio y acompañarnos. Juana es ingeniera ambiental con posgrado en economía y maestría en responsabilidad social empresarial y estudios en alta gerencia internacional. Juana tiene más de 18 años de experiencia en el sector público y privado, trabajando sobre todo en áreas de desarrollo sostenible en diferentes lugares del país, y desde junio de 2011 es la directora ejecutiva de Socia. Y finalmente, Susana Yepes Bernal es directora ejecutiva de Compartamos con Colombia. Susana, bienvenida. Hola Jonathan, buenos días y qué gusto compartir hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Susana es economista y especialista en asuntos sociales, políticos y económicos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en sostenibilidad, competitividad, inversión de impacto, fortalecimiento de organizaciones con impacto social y ambiental y estructuración e implementación de proyectos de alto impacto. Ellas son nuestras invitadas de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Les agradecemos también por compartir sus conocimientos hoy con nosotros en esta charla. Compartamos. Y en primer lugar le vamos a dar la palabra a Emanuela, quien nos compartirá, como decíamos antes, sus conocimientos en la materia. Posteriormente tendremos un espacio a manera de panel o diálogo con Emanuela, con Susana, con Juana, con el propósito también de ver en la práctica el desarrollo del gobierno corporativo en las entidades sin ánimo de lucro. Emanuela, te damos entonces la palabra y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. También a Compartamos con Colombia y a Socia por esta invitación a estar con ustedes el día de hoy. Voy a presentar entonces mi pantalla. Por favor, déjenme saber cuando la vean. Si alguien me puede confirmar si ya la están viendo, les agradezco. Perfecto. Bueno, entonces como mencionaba Jonathan, mi nombre es Emanuela Guevara. Yo soy asociada senior del grupo de corporativo, fusiones y adquisiciones de la firma Gómez Pinzón. Y hoy estoy aquí con ustedes para hablar de asuntos corporativos y gobernanza en las entidades sin ánimo de lucro. La agenda para la charla es la siguiente. Vamos a hablar primero de la definición misma de lo que es una ESAL y algunas de sus características particulares. Luego vamos a dialogar sobre la estructura de gobierno en las ESALes. Más adelante vamos a tratar del concepto de gobierno corporativo, que es un concepto que, si bien nace pensado para esas sociedades comerciales, pues vamos a ver cómo puede aplicarse en el contexto de las entidades sin ánimo de lucro. Luego vamos a hablar de qué se ocupa ese gobierno corporativo en una ESAL, por qué es importante considerarlo y tenerlo en cuenta y repensarlo. Y vamos a hacer especial énfasis en el papel que desempeñan las juntas directivas, consejos directivos o consejos de administración. Si el tiempo no lo permite, una breve referencia también a los códigos de buen gobierno a nivel de las ESALes. Comencemos entonces. Bueno, aquí pueden ver una definición de lo que es la ESAL. Brevemente uno puede definirla como una persona jurídica, un sujeto de derecho capaz de contraer obligaciones, que nace por la voluntad de sus asociados con un fin particular. Este fin se ha, digamos, entendido como la búsqueda de un beneficio comunitario o la realización de fines altruistas. Y una de sus características particulares es esa ausencia de lucro, que se traduce principalmente en dos situaciones. La primera es que los excedentes o remanentes de la actividad pues no van a poder ser objeto de repartición para quienes son miembros de la entidad sin ánimo de lucro, y que no será viable al final de la vida de la entidad lo que se conoce como el reembolso de esos aportes para sus asociados o miembros. Quiero detenerme un momento en ese concepto de ausencia de ánimo de lucro para destacar que no debe entenderse como una imposibilidad para que las ESALes desempeñen actividades lucrativas o para que estén interesadas en generar generar actividades que puedan incrementar su patrimonio y por lo tanto tengan un interés en implementar gestiones
y administración más eficiente para conseguir este objetivo. Y es allí, digamos, donde el gobierno corporativo comienza a tener bastante importancia en el ámbito de las ESALes también. En cuanto a la estructura de gobierno de las ESALes o de una ESAL, lo primero que habrá que decirse es que esa estructura estará planteada en lo que conocemos como los estatutos, que son las reglas internas que van a guiar el actuar de la organización y que van a determinar los lineamientos para el funcionamiento de la entidad. Antes de profundizar un poco en el tema, es importante mencionar que no hay un modelo tipo para todas las ESALes en cuanto a su modelo de gobierno. Ese modelo de gobierno o estructura de gobierno va a depender de las características mismas de la ESAL, del tipo de organización, pero también de otros factores como pueden ser, por ejemplo, el estado de desarrollo de la entidad o la relación que tenga con un particular stakeholder o grupo de interés. ¿Y por qué hablamos, por ejemplo, del estado de desarrollo de la ESAL? Es común que cuando están en una etapa temprana o cuando han sido recientemente creadas, las ESALes no tengan definidos esos órganos de administración y el fundador o fundadores funjan como toderos, por decirlo así, que desempeñan múltiples funciones al mismo tiempo. En la medida en que van creciendo las organizaciones, que se van enfrentando a nuevos retos, esa necesidad de crear unos órganos definidos se va haciendo más inminente y se van, por lo tanto, desarrollando esos órganos que muchas veces también al principio van a ser ocupados por esos socios fundadores, por las primeras personas que se vinculan al proyecto de las entidades sin ánimo de lucro, pero que más adelante pues van a necesitar de un cierto grado de profesionalismo y entonces es allí cuando va a conseguir una estructura más robusta la organización. El otro aspecto que hay veces define o que puede tener influencia en esas estructuras de gobierno también es la relación con los stakeholders. ¿Quiénes son esos stakeholders? Son los grupos de interés. Pensemos en los donantes, en los voluntarios, en los empleados mismos, en el gobierno. Entonces, esa relación que tiene la SAL también puede determinar esa estructura de gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy es muy evidente que, digamos, los donantes, además de buscar que tengan una alineación en los objetivos de la SAL y de esos donantes, pues van a exigir que la SAL tenga unos mecanismos de control, de reporte de información que les permita a ellos también hacer seguimiento a sus aportes a la entidad. Y esto va a verse traducido a su mismo tiempo en unas estructuras de gobierno determinadas. Lo tercero que es importante mencionar acá es que esa estructura de gobierno, como les decía, no es estática en el tiempo, va a ir evolucionando a medida que la organización misma también evoluciona. En un comienzo va a ser más orgánica, más natural y tal vez con el paso del tiempo se va a ir formalizando, profesionalizando y va a ser un poco más rígida o va a tener un interés en uno de los aspectos puntuales del gobierno corporativo. No obstante lo anterior, digamos, podemos hablar de un modelo de gobierno general en donde hay por lo menos dos niveles de gobernanza a través de dos órganos clásicos. Uno, la Asamblea General, que es ese órgano máximo de dirección de la entidad, donde están congregados todos sus asociados y que es el órgano deliberativo por excelencia. Es el encargado de determinar los objetivos de la organización, la visión, ese plan de largo plazo y al que le corresponde adoptar decisiones de la mayor trascendencia en la vida de las ESALes. Piensen, por ejemplo, en la reforma de los estatutos, en la aprobación de balances, cuentas y el ejercicio de los administradores, en la elección de esos órganos de gobierno o, por ejemplo, en la determinación misma de darle fin a la vida de la organización en su liquidación y disolución en un determinado momento. El otro grupo o nivel también básico pues está en los órganos de administración. Estos hay veces se denominan la junta directiva, el consejo directivo o el consejo de administración y hablo de estos órganos como un cuerpo colegiado, es decir, integrado por varias personas que van a fungir como un puente entre esa asamblea y
la persona que actúa como director de la entidad. Y las funciones más importantes que se tienen allí para este órgano es asegurar que la entidad actúe en línea con esa misión y visión que han creado sus fundadores, que ha adoptado la Asamblea, y velar porque esas directrices impartidas por la Asamblea General pues sean cumplidas, establecer los parámetros de dirección estratégica, acompañar al director o al presidente de la organización en su gestión, pero también cumplen un papel muy importante en el tema de la fiscalización y el control de estos órganos. Y también en las entidades sin ánimo de lucro, lo que se ha visto es que este órgano también desempeña una función relevante en lo que tiene que ver con la estrategia de recolección de fondos, en el establecimiento de planes de financiación. Asimismo, en algunas ocasiones, por delegación expresa de ese máximo órgano, pues van a aprobar el presupuesto, un plan de acción determinado y ese plan de financiación. Ahora bien, pues con esto en mente, hablemos del concepto del gobierno corporativo. Como les decía en un principio, ese concepto está relacionado principalmente o se creó como respuesta a una situación particular de crisis empresarial que se presentó a comienzos del siglo XX, donde varias empresas que cotizaban en las bolsas o en el mercado público, pues se fueron a la quiebra por un mal manejo administrativo y una ausencia de mecanismos de control. Y lo que se busca ante esta situación como respuesta es que se ve la necesidad de que se establezcan criterios para hacer más fuerte la ética en los negocios, pero también los sistemas de administración de las empresas comerciales. Y entonces allí es donde surge como ese concepto de gobierno corporativo. Ustedes en pantalla están viendo dos diferentes definiciones que se han, digamos, aceptado para el tema de gobierno corporativo referentes a las sociedades comerciales, pero uno también en términos generales podría pensar que el gobierno corporativo hace referencia a un conjunto de reglas, de principios, a unas políticas y principios de cultura que buscan generar un esquema de administración, asegurar unos sistemas de control que pretenden al final precaver temas de conflictos de intereses y buscar regular de la mejor manera cómo interactúa la entidad con sus stakeholders. Y esta definición amplia va a ser aplicable tanto a una sociedad comercial como a una entidad sin ánimo de lucro. Quiero aquí también hablar de como unos ejes principales del gobierno corporativo. Se ha dicho que el gobierno corporativo se puede entender como un sistema de relación. ¿Por qué? Porque a través del gobierno corporativo se va a regular cómo se relacionan esos órganos de dirección al interior de las entidades. Igualmente se habla de gobierno corporativo como guardián de derechos. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro podemos pensar que el gobierno corporativo también va a tratar todo lo que tiene que ver con la participación de los asociados en esos órganos de gobierno, principalmente en esa asamblea, de los temas de cómo tienen también ellos acceso a esa información sobre la gestión y la posibilidad de pronunciarse sobre la actividad que están desarrollando. También se ha entendido que el gobierno corporativo es una estructura de poder, porque establece un sistema que se conoce de pesos y contrapesos, donde van a haber órganos encargados de ciertas funciones, pero también de velar porque los demás órganos cumplan con las actividades que deben cumplir. Y finalmente, como un sistema normativo. ¿Por qué? Porque van a estar estableciendo no solo como unos principios para que el actuar de la organización sea o esté encaminado a un mismo fin, sino un sistema de reglas, de métricas, unos sistemas de control que busquen precisamente pues, una gestión más eficiente de la organización. Entonces, ¿de qué se ocupa el gobierno corporativo en una ESAL? Pues acá pueden ver en la pantalla varios de los aspectos
que el gobierno corporativo puede tratar en las entidades sin ánimo de lucro. Y aquí yo quisiera hacer especial énfasis en uno que es la administración del riesgo, la transparencia y la rendición de cuentas o compartir la información. Para las entidades sin ánimo de lucro, este es un aspecto bastante relevante porque a diferencia de lo que tradicionalmente pasaba con una sociedad comercial, y digo tradicionalmente porque eso también ha venido cambiando, para las entidades sin ánimo de lucro es clave la transparencia no solo en la gestión administrativa, a las entidades y financiera, a las entidades sin ánimo de lucro se les exige también la revelación de información sobre sus proyectos, sobre los beneficios que esos proyectos generan, sobre los resultados en la comunidad, sobre su grupo de voluntarios. Y entonces ese sistema de administración de riesgo, las prácticas de transparencia y lo que tiene que ver con revelación de información, pues desempeña un papel preponderante, no solo para posicionar a la organización, sino también para preservar su reputación, que es uno de los activos claves de las entidades sin ánimo de lucro. Y adicionalmente, pues todas estas prácticas van a poder también contribuir con otros objetivos, llámese la vinculación de voluntarios, la consecución de fondos y el posicionamiento pues de esa marca y como un agente relevante en las sociedades donde o grupos donde actúan. A manera general, podemos decir que de lo que se ocupa el gobierno corporativo en las ESALes, pues son 4 grandes ejes, de los cuales ya hemos hablado un poquito. La administración o del máximo órgano social, y entonces allí, como les contaba, pues lo que hace el gobierno corporativo es entrar a regular aspectos como la convocatoria a esas reuniones de ese máximo órgano social, el tipo de temáticas que se van a tratar, la participación de los asociados en esos órganos. En cuanto a los administradores, más adelante vamos a hablar de la junta, como les mencionaba, o de esos consejos de dirección, pero también de cara a los administradores, el gobierno corporativo busca establecer cuáles son esos perfiles profesionales que busca la organización y que deben ocupar unos cargos determinados dentro de esas estructuras de gobierno. Como les contaba, a medida que las organizaciones van creciendo y se van desarrollando, pues la necesidad de contar con un personal más profesional, que venga con experiencias y con unos conocimientos puntuales se va haciendo más necesario y va generando mayor valor para las organizaciones. El otro eje, pues, es el tema de control de la gestión, del cual hemos hablado un poco, pero también a través de él, pues, es que se van a implementar los reglamentos especiales para el funcionamiento de estos órganos y también esos sistemas de métricas de control de gestión y el tema de transparencia del cual comentamos hace un momento. En cuanto a la razón del gobierno corporativo en el marco de una SAL, tradicionalmente y al igual que en las sociedades comerciales, se ha equiparado esa razón para tener un esquema que permita conservar esa confianza que tiene esos diferentes partes de interés o actores respecto de la organización. ¿Y por qué es importante esa confianza? Particularmente en las entidades sin ánimo de lucro, se ha dicho que la confianza desempeña un papel muy relevante en lo que tiene que ver con la consecución de fondos y financiación para las ESALes. Entonces, es a través de estos mecanismos que se busca generar una mejor gestión interna para garantizar a su vez pues tener esa confianza de esos diferentes actores con quienes interactúan y poder generar así mecanismos que permitan la financiación o la confianza de los donantes y pues que garanticen al final la perdurabilidad de las organizaciones sin ánimo de lucro. En cuanto a las juntas directivas, consejos directivos o consejos de administración, creo que es importante hablar de ellos con especial énfasis
porque tradicionalmente se ha entendido que este es el órgano de gobierno clave. A diferencia de esa asamblea donde están congregados todos los miembros de la organización, este órgano de gobierno es más pequeño, pero tiene una función que está más en el día a día de la actividad de la ESAL. Entonces, la junta directiva tiene un papel preponderante en determinar y hacer esa vigilancia en la actividad que desarrolla la ESAL. Y el gobierno corporativo, en cuanto a juntas directivas, pues lo que va a entrar a regular es, primero, pues una descripción de cómo se componen esos órganos, cuántas personas los van a integrar, cuáles son las responsabilidades, qué tareas deben cumplir, pero también qué cualidades deben tener esas personas para ser miembros de esa junta, si deben ser todos miembros de la organización o es necesario que se contemple, por el contrario, tener miembros independientes. Y también a nivel de gobierno corporativo, una función relevante en relación con esas juntas directivas o consejos directivos es la creación de comisiones o comités asesores o también pueden ser comités que toman decisiones que sirven de apoyo para esa gestión de las juntas directivas. Uno podría decir que esas juntas directivas desempeñan 3 papeles importantes. El primero es contribuir en la generación de acceso a recursos claves por parte de la organización y amplían esa red social. Muchas veces esos miembros, a través de su red personal, pues tienen contactos que pueden ser valiosos para la organización, para llegar a otros actores que son claves en la consolidación y en el alcance de ese objetivo que se ha planteado. Y también pues al tema de fondos y financiación directa. El siguiente eje o función que desempeñan es que ofrecen experiencia técnica, como los decía, y sobre todo pues a medida que se van formalizando estos esquemas de gobierno, los miembros de la junta directiva tienen un papel clave en lo que tiene que ver con traer a la organización pues experiencias propias, pero también experiencias propias desde una capacidad técnica en áreas particulares. Cada vez se ve más que a nivel de los órganos de gobierno hay gente que está especializada en la gestión social, en los temas que son afines a esa organización misma. Como veíamos, por ejemplo, en la introducción de la charla, el perfil tanto de Susana como de Juana están alineados no solo con el sector social, sino también con los propósitos puntuales que desarrollan pues estas entidades, como lo van a ver. Y finalmente, pues participan en el seguimiento de la gestión de la organización. Esa labor de fiscalización pues es clave para el desarrollo de la actividad y la consolidación de lo que hace la SAL y de la supervisión que se debe llevar y la transparencia en todo su actuar. Aquí brevemente hay una frase que destaca el valor de contar con esos miembros independientes a nivel de las organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas veces eso traerá retos para las organizaciones, pero lo que se ha dicho es que es una visión, digamos, que puede traer una experiencia particular, una experiencia técnica que puede ser más objetiva muchas veces a los mismos miembros internos que pueden conformar este órgano de dirección. Entonces, como hemos visto y pues como hemos hecho este repaso así general, el gobierno corporativo a nivel de las ESALes pues trata de muchos temas, no es algo que sea estático, es cambiante y en cada organización pues dependiendo de las características puntuales de ella, va a abordar unos u otros temas y en ciertos momentos de la organización va a propender porque se afiancen o no ciertas estructuras. Brevemente, para terminar, a nivel de códigos de buen gobierno de las ESALes, en general los códigos pues se han entendido como disposiciones de lo que se llama un soft law o que no son de ese carácter vinculante
y que por lo tanto pues son más de una aplicación voluntaria. Y en el caso de las sales, uno de los ejemplos es ese que la Superintendencia de Economía Solidaria pues ha puesto a disposición para las entidades vigiladas directamente por ella. No sé, aquí Jonathan, si quieres entonces que sigamos con el espacio de discusión. Emanuela, muchísimas gracias por tu presentación, por compartir estos conocimientos con las diferentes entidades sin ánimo de lucro. La idea de este espacio justamente es conocer, digamos, todo este conocimiento y este acervo que tú has preparado hoy para las diferentes organizaciones sociales, pero también entonces verlo desde la práctica. Y ahí la invitación es a que tú con las preguntas y el espacio de diálogo que tenemos a continuación también converses con Susana y con Juana sobre las experiencias y también el conocimiento acumulado que tienen estas dos organizaciones, tanto Compartamos con Colombia como Socia, en esta materia. Perfecto. Muchas gracias. Pues creo que lo primero, de pronto dar el espacio para que Susana y Juana se presenten cada una y nos cuenten un poquito más de ellas. Si quieres, adelante, Juana, y nos cuentas un poquito sobre Socia y lo que ustedes hacen. Tienes apagado el micrófono. Juro que le hice clic, no sé por qué no. Emanuela, gracias por esa presentación, es de verdad muy claro tu mensaje. Por aquí tomé algunas anotaciones porque yo creo que la sociedad no ha comprendido el rol y la importancia del sector social. Y es muy claro eso que tú expresas de cara a que las sales están llamadas a generar lucro para cumplir sus fines y que ese tema de sin ánimo de lucro ha sido tergiversado completamente por la sociedad. Y me encantó que lo dijeras de esa forma y quería reiterar pues como ese mensaje porque me cae como anillo al dedo antes de hacer pues como la presentación de Socia muy brevemente. Socia es una institución muy especial. Yo llevo 10 años acá en la dirección ejecutiva y fue una institución que visionaron líderes hace 60 años y la crearon con un enfoque que hoy es visionario. En ese entonces, en el año 60, estaban dedicados a industrializar Medellín, a generar desarrollo y progreso para esta tierra y para esta región. Y pues no se enfocaron simplemente en que sus empresas iban muy bien y que la ciudad estaba progresando, sino que vieron los impactos del desarrollo, el desplazamiento de campesinos, el desabastecimiento del campo, la situación de violencia, la desnutrición de los niños. Y en el 60 se crea un boom de instituciones del sector social y se crearon para atender necesidades, para resolver el problema de estos impactos que estaba generando el desarrollo, pero se enfocaron en generar una institución que fuera aliada de ese desarrollo, que les ayudara a avanzar decididamente con lo que tenían que hacer de desarrollar e industrializar esta región, pero que les ayudara a mitigar y a compensar esos impactos. Y crearon esa institución para eso. Lo hicieron como personas, no como empresas, ni como pues habían líderes de la iglesia, de la banca, de la industria. Entonces, Socia es una institución atípica porque no es fundación empresarial, no es fundación familiar. Ese tema del gobierno es clave en una institución y mucho en esta, por eso, porque es atípica. Nosotros no tenemos dueños, somos como una entidad pública de carácter privado, porque pues es de la sociedad, no tenemos acá empresas, pero sí fuimos fundada en su mayoría por empresarios. Y estos empresarios le dijeron a esta institución, yo le voy a dar negocios para que me resuelva mis problemas, que es como funciona el mundo empresarial. Yo le doy un problema y usted me resuelve el problema y yo le pago por eso. Entonces no le dieron cuotas para garantizar que cumpliera su actividad meritoria, sino que le dieron problemas. Entonces a Codesarrollo, Socia se llamaba Codesarrollo, por 54 años se llamó Codesarrollo, luego le cambiamos el nombre a Socia, también buscando mucho estar alineados con eso que estamos hablando en este espacio. Y ¿cómo les parece que la institución desarrolla un modelo de negocio a partir de esos problemas que le entregan estos empresarios? Y empieza a leer el territorio, a comprender la situación del territorio,
para ayudarle a las empresas a compensar sus impactos y a generar progreso a partir de esos impactos. Y si ustedes me preguntan qué hacemos 60 años después, eso. Hacemos negocios para cumplir nuestra actividad meritoria y atender esa visión que le dio origen a la organización, que es transformar territorios de forma sostenible, generar sostenibilidad y hacerlo de manera autónoma, de manera sostenible y generando el propio lucro que le va a permitir a esta organización fortalecer su patrimonio, fortalecer su capacidad de actuación, de crecer, de reinventarse y de actuar de manera competitiva y decidida por ese fin. Muy brevemente, ¿qué es Socia? Bueno, es una institución que está en todo el país con posibilidades de desarrollar su actuación a nivel internacional y nuestra sede principal es en la ciudad de Medellín. Mil gracias, Juana. Qué interesante eso que nos cuentas y también ese punto que tocas y resaltas también de lo que nos decía Manuela. Es una confusión que nosotros también desde Compartamos vemos comúnmente en muchas entidades sin ánimo de lucro y que justamente promovemos cambiar esa visión. Es decir, no tenemos ánimo de lucro porque no vamos a repartir los excedentes, pero sí tenemos que generar unos excedentes para crecer y hacer sostenible ese impacto. Entonces, pues buenísimo eso que tú nos cuentas, interesantísimo todo lo que ustedes hacen desde Socia. Yo les voy a contar también muy brevemente qué hacemos en Compartamos en 2 diapositivas como para acompañar un poquito esta historia que como también en el caso de Socia es un modelo particular. Nosotros reunimos 15 firmas de servicios profesionales en Compartamos con Colombia y nosotros, pues digamos, nuestro propósito es acelerar la transformación del país. Dentro de las firmas que conforman Compartamos hay firmas auditoras y consultoras, como las que ustedes pueden ver en pantalla, firmas consultoras como por ejemplo BCG McKinsey, 4 firmas legales dentro de las que se encuentran Gómez Pinzón y por eso también estamos hoy acá con Emanuela, con todo este contenido y esta presentación tan interesante que nos haces. 3 bancas de inversión y una firma calificadora de riesgo. También Compartamos nace hace 20 años un poco con el propósito de que todas estas firmas y todo ese talento que hay en estas firmas pudiera aportar al desarrollo sostenible del país. ¿Esto cómo lo hacemos? Tenemos 2 grandes ejes de trabajo. Uno primero de fortalecimiento de capacidades. Allí hacemos en esencia 2 cosas. Fortalecimiento organizacional de entidades sin ánimo de lucro. Somos asesores o consultores para este tipo de entidades en asuntos de estrategias, de modelos de negocio, de modelos de gobierno, modelos financieros, ayudamos a que se fortalezcan las organizaciones sociales o con impacto social o ambiental para que tengan un mayor impacto y también trabajamos con empresas o grupos empresariales en el diseño de sus estrategias de sostenibilidad y con inversionistas en el desarrollo de sus estrategias de inversión responsable. De otro lado, también diseñamos e implementamos soluciones, es decir, no solamente hacemos estas asesorías, sino también en ocasiones nos dicen acompáñenos a implementar parte de esto que les ayudamos a diseñar, no solamente a nivel organizacional, sino también en ocasiones a nivel comunitario. Solo por ponerles un ejemplo, puede ser crear una organización en algún lugar para que siga resolviendo algún reto que se presenta, por ejemplo, en el manejo de los residuos sólidos o en cualquier otro asunto donde se necesite una capacidad organizacional mayor. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos siempre de la mano entre 3 partes, conformamos equipos siempre temporales para atender cada uno de nuestros proyectos, conformados por expertos de las firmas socias. En todos nuestros proyectos participan profesionales de las firmas socias que pues, aportan toda esa experiencia y conocimiento especializado, como les decía, en temas legales, en temas financieros, en temas estratégicos, según la necesidad que tengamos. También Compartamos, tenemos un equipo propio y somos quienes nos encargamos de coordinar pues como la conexión de todos estos talentos de las firmas socias y también pues somos quienes aportamos nuestra experiencia de estos 20 años de conocer cómo funciona el sector social, cómo funcionan las entidades que tienen un impacto social, ambiental y demás. Y pues cada uno de los clientes con quienes trabajamos, que son quienes tienen el conocimiento profundo de las oportunidades y los retos a los cuales se enfrentan tanto ellos como organización como las
comunidades con quienes trabajan. Finalmente, solamente como algo ilustrativo, a lo largo de estos años, de esos 20 años de experiencia en Compartamos, hemos trabajado con organizaciones muy diversas y así como nos decía Juana, pues hemos trabajado con organizaciones en todo el territorio nacional, fundaciones empresariales grandes, organizaciones sociales o de la sociedad civil de base, empresas, organizaciones del sector público y privado. Entonces, digamos que es bastante amplio el rango. Lo único en lo que nos concentramos es acompañar para que organizaciones o iniciativas que tengan un impacto social puedan funcionar de mejor forma, digamos, a nivel organizacional y también de esta forma puedan tener un mayor impacto sostenido en el tiempo. Entonces, eso es como en esencia lo que hacemos en Compartamos. Emanuela, mil gracias y te doy nuevamente la palabra. Muchas gracias, Susana. Y ahora, pues, si les parece, un poco como anunciaba Jonathan al comienzo de la charla, la idea es abrir un espacio para discutir contigo y con Juana algunas de las preguntas en relación, pues, a las estructuras de gobierno de las entidades que ustedes dirigen. La primera pregunta, pues que nos gustaría que nos respondieran es si nos pueden compartir una breve descripción de la estructura de gobierno de cada una de las entidades. No sé quién quiere comenzar, de pronto Juana. Bueno, pues como para hacer, voy a compartir cuál es la estructura hoy, porque la estructura de la organización se ha venido modificando de acuerdo a las necesidades del modelo de negocio. O sea, una empresa para funcionar tiene que tener un modelo de negocio claro, pero por supuesto que tiene que tener un modelo de gobierno que atienda ese negocio, ¿cierto? Y si una organización como Socia se encarga de ser la aliada de la transformación sostenible del territorio, pues imagínense en cuántos cambios se generan o cuántos programas se generan adicionales en su modelo de gobierno, y de esa manera hay que entrar a ajustar el modelo de negocio y de esa manera hay que entrar a ajustar el modelo de gobierno. Cuando yo llegué a Socia hace 10 años, Socia tenía un consejo directivo de 20 miembros. Imagínense en un consejo directivo de 20 miembros que también a su vez era la asamblea general. Y para el momento de lo que fue la organización era perfecto, porque se basaba en relaciones de confianza, eran personas, casi todos hijos de fundadores o parientes de fundadores, pero claramente había que entrar a pensar en un relevo generacional y en desarrollar una junta directiva mucho más dinámica para que cumpliera su rol como de detallar esa estrategia o materializar o garantizar y facilitar lo que bien nos expresaban ahora, Manuela, de acompañar a la administración en la consecución de esa estrategia. Y fue una cosa muy bonita porque en el pleno seno de la Junta se da esa transformación y se dice, esta Junta hay que cambiarla. Y teníamos miembros de 48 años en la Junta Directiva y decidieron, yo debo ser parte de este comité asesor o yo debo de ser parte de la Asamblea General y jugar un rol más de acompañamiento, de asesoría, de escucha, de mentoría, pero no estar, perdónenme la expresión, en la leña del día a día de participar en una junta directiva, que hoy en día las juntas directivas son 24/7 acompañando, y no en esas sesiones mensuales, protocolarias, en fin. Entonces, desde la junta directiva se da ese cambio. Ya hoy tenemos una junta mucho más pequeña, con unos comités asesores. Entonces, desde el gobierno corporativo de la fundación se reforman los estatutos y se cambia esa estructura. A nivel del equipo directivo, también teníamos dirección como por cada proceso. Entonces, era la dirección social, la dirección ambiental y la dirección de reciclaje. Socia atiende procesos sociales, procesos ambientales y también tenemos negocios de reciclaje y economía circular. Pero la operación era muy compleja, porque ¿qué es social y qué es ambiental? Entonces, imagínense en un proyecto comunitario para ecohuertas. ¿Eso es social o eso es ambiental, Emanuela, Susana? Pues eso depende del ojo del espectador. Entonces, el director social decía que eso iba a su presupuesto y el director ambiental decía que iba al suyo porque era ecohuertas. Y cuando empezamos a trabajar temas de cultura circular para que las comunidades comprendan la cultura del reciclaje, o en las empresas de la economía circular. ¿Ese es un negocio social, ambiental o de reciclaje y economía circular? Se nos volvió un caos y dijimos, la estructura tiene que cambiar para atender las realidades del negocio. Quiero con este ejemplo simplemente expresar la importancia que tiene el gobierno corporativo. Es tan importante
como el fin mismo de la institución, y sea pública o privada, del negocio, de la actividad meritoria que desarrolla. En este momento nosotros tenemos una dirección de servicios compartidos, que es un área de alto desempeño que se encarga de atender todas las necesidades del negocio, ¿cierto? Y tenemos una dirección que se encarga de gestionar todas las oportunidades de la organización. Entonces hay un equipo que se encarga de las licitaciones, hay otro equipo ahí en esa dirección de gestión de oportunidades que se encarga de atender las necesidades de las empresas. Tengo este problema con esta comunidad, necesitamos cumplir esta matriz ambiental o necesitamos presentar la licencia ambiental. Ese equipo se encarga de gestionar las oportunidades. Y hay otro equipo, otra dirección, que es la dirección de operaciones, que es la que se encarga de garantizar que las propuestas que le llegan a la fundación se ejecutan en cumplimiento de nuestra visión, de nuestro propósito, de nuestra ética y de nuestros principios. Son 3 direcciones entonces: la dirección de servicios, la dirección de gestión de proyectos y la dirección de operación de proyectos. Paralelamente tenemos unas gerencias: la gerencia de mercadeo, que es la que se encarga de comunicarle a la sociedad, esto es socia, esto hace socia, estamos acá para esto, para romper, si se quiere, un poco ese esquema que también tienen las organizaciones sociales de queremos estar callados haciendo nuestra tarea porque no tenemos protagonismo. No, hay que decir lo que hacemos porque el país necesita el sector social. Y no es callados que vamos a hacer la tarea, es contando y comunicando y generando una sensibilización de la importancia que tiene el sector social. Por eso existe esa gerencia de mercadeo. También existe una gerencia de estrategia. En esta gerencia de estrategia estamos buscando alinear permanente las propuestas y las operaciones hacia la estrategia de la fundación. Si ustedes me preguntan cuál es la estrategia de la fundación, se resume en 2 palabras: valor compartido. El mundo está enfocado en la generación de valor compartido y todo lo que hagamos tiene que estar enrutado hacia ese camino. En esta gerencia nos encargamos de acompañar toda la documentación de las experiencias, de generar procesos de gestión del conocimiento y de estar permanentemente conectados como organización para no perdernos en ese mundo inmenso que significa el desarrollo sostenible, que es lo que hacemos en Socios Ser Aliados del Desarrollo Sostenible. Y creamos una reciente gerencia en diciembre, en la Junta de diciembre, que es la gerencia de economía circular. Si bien Socios es líder en la industria de reciclaje en Colombia, hace 40 años lideramos los procesos de reciclaje sostenibles en el país, de la mano de importantes empresas como ENCA, como Peldar, Cartón Colombia, en fin. Es claro que el reciclaje es solo un componente de todos los temas de economía circular y tenemos que liderar un enfoque en el cambio de la economía lineal a la economía circular, y por eso creamos esa gerencia de manera estratégica para poder desarrollar ese enfoque en las empresas, en nuestros clientes y en nuestros aliados. Este es el equipo directivo. De ahí tenemos una cantidad de dependencias que acompañan desde lo humano, desde lo físico, desde lo administrativo, las operaciones de la organización en todo el país, y se tienen líderes de proyectos que se encargan de atender todos esos procesos en los que actuamos en el territorio. Es un poco la estructura de la organización. La Junta se reúne mensualmente, los comités asesores se reúnen algunos 3, algunos 2 veces al año, cada 2 meses, de manera trimestral o de manera bimensual, y esos comités asesores se encargan de atender los temas de estrategia, los temas éticos, los temas financieros y administrativos y los temas de talento humano. Son 4 comités. El comité de ética me pide a mí una evaluación de riesgos cada 3 meses, invita a la revisoría fiscal y enfrente mío la revisoría fiscal dice: a Juana no le cuadró el inventario del mes de febrero y hay una diferencia de tanto, y ya estamos trabajando en un plan de acción con control interno, y yo rindo cuentas a la Junta Directiva a través de ese comité ético asesor de la Junta. Es muy importante el tema del gobierno corporativo para poder llevar a cabo los planes o los retos que tiene una organización. Muchas gracias, Juana. Ahora, si te parece, Susana, pues hablemos de algunas de las concepciones del gobierno corporativo y cómo esto influye en la gestión de las entidades. Algunos ven el gobierno corporativo como una herramienta de control, otros como un mero formalismo, y hay algunas personas que han identificado ese gobierno corporativo como una manera de presumir frente a esos stakeholders. Nos gustaría que tú nos compartieras, Susana, qué opinas como de esas diferentes acepciones del gobierno corporativo.
Perfecto, Manuela. Mil gracias por la pregunta y creo que ahí es importante como tener en cuenta ese enunciado de hay quienes ven así el gobierno corporativo y efectivamente hay una diversidad enorme en la forma de percibir o de concebir esos gobiernos corporativos para las entidades sin ánimo de lucro y también una gran diversidad en la forma en que en los gobiernos corporativos pues se comportan. Nosotros, pues esto te lo cuento un poquito como desde nuestra experiencia en Compartamos por dentro, así muy rápidamente, pues digamos nuestro gobierno corporativo está conformado por la Asamblea, el Consejo Directivo y dos comités, un comité financiero, un comité de talento humano, pero digamos que más allá de eso, también en nuestro día a día de asesorar organizaciones sin ánimo de lucro para que avancen en eso, en esa gestión de los gobiernos corporativos, es que realmente nosotros pues creemos profundamente en el valor de contar dentro de las entidades sin ánimo de lucro con instancias estratégicas. Un poquito lo que ahorita nos decía también Juana y que tú nos decías al inicio. ¿Qué son instancias estratégicas? Son instancias que tienen un alto conocimiento del sector y de la organización, que tienen un alto compromiso y también una participación activa tanto dentro como fuera de las reuniones de ese órgano de dirección. También que se dan discusiones sobre temas estratégicos y que hay más una orientación al mediano y al largo plazo. Eso no quiere decir que todo lo otro que tú decías no ocurra. Nosotros nos encontramos cuando empezamos a hacer asesorías de mejora de los gobiernos corporativos, por ejemplo, una cantidad de instancias informativas, que son instancias que van, se sientan, reciben una cantidad de información, pero no mucho más. Hay otras instancias que son operativas, que son estas que ya se meten demasiado en la operación y pierden un poco esa visión de mediano y largo plazo. Y hay otras, pues como decías, también un poquito como de formalismo que nosotros de una manera como ilustrativa llamamos unas juntas o unas instancias florero, que son esas que cumplen con la norma, pues según los estatutos están las actas muy bien organizaditas y todo, pero la verdad no cumplen ningún rol en el direccionamiento de esa entidad. Entonces, nosotros sí creemos que los órganos de dirección son súper importantes en crear esas estrategias. Por ejemplo, lo que Juan ahorita nos decía es cuál es el modelo de negocio de mi organización. No por ser una organización sin ánimo de lucro no debo tener claro eso, cuál es el problema que resuelvo, cuáles son esos públicos a los que les resuelvo ese problema, cuáles son esos canales por los que les llevo esas soluciones, ¿cierto? Digamos, es muy importante eso, tener un monitoreo del modelo financiero. También a veces vemos que las juntas no tienen roles activos frente a los números de la organización y cuando hay problemas ya son problemas mayores que son muy, muy complejos de resolver. Entonces también tener ese monitoreo del modelo financiero de la entidad y también, digamos, el otro punto que tú mencionabas allí de ser una herramienta de control, por así decirlo, sí vemos allí un punto muy importante del rol del gobierno corporativo de velar porque las entidades realmente tengan esos procesos de control interno adecuados, muy en la línea de lo que tú, Manuela, ahorita nos decías del manejo del riesgo, de la transparencia, no solo, digamos, de la gestión administrativa, sino también de la regulación de la información sobre el impacto que se genera en las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, simplemente para no alargarme, porque ya se nos va cortando el tiempo y terminar de recorrer las otras preguntas, creemos que sí hay una gran diversidad, pero que todos debemos trabajar hacia tener modelos de gobierno mucho más, pues, o más bien órganos de dirección como instancias estratégicas y que tenga, digamos, eso también pasa por muchas cosas y después seguramente tendremos espacio en otros momentos para ampliarlo, pero eso pasa tanto por responsabilidad de los miembros de junta como por la dirección de esa SAL, pero tener esa diversidad en los miembros también es bien, bien importante porque hay unas que son muy recargadas hacia los perfiles, digamos, del conocimiento sectorial, pero también necesitamos personas que conozcan de estrategia, personas que conozcan de asuntos legales y miembros de junta que conozcan el sector social. Entonces, hay una cantidad, digamos, de factores para que eso ocurra, pero sí creemos en que es posible tener instancias de gobierno estratégicas y eso ayuda un montón a incrementar el impacto y a hacer sostenibles las entidades sin ánimo de lucro. Muchas gracias, Susana. Justamente de eso último que nos comentabas brevemente, no sé, cualquiera de ustedes dos, Susana o Juana, si nos quisieran compartir qué ventajas ustedes le ven a contar con esos miembros independientes a nivel de esos órganos de administración y a su vez qué retos pues conlleva
tener ese tipo de miembros en las entidades que ustedes dirigen. No sé quién nos quiere compartir de ello. No sé, Juana, si quieres tú, les cuento un poquito Adelante, nuestra Susana. experiencia. Sí, perfecto. Pues muy rápidamente, yo creo que los miembros independientes son muy importantes. Por ejemplo, en nuestro consejo directivo tenemos 3 miembros independientes, y también en otras organizaciones hemos visto pues que son personas críticas en el buen gobierno corporativo, son personas que no tienen, pues o no deben tener ningún compromiso con la organización, y juegan un rol muy importante, particularmente en el manejo, por ejemplo, de los conflictos de interés, y también pues aportan como unas visiones complementarias, externas y de pronto más imparciales a las discusiones. Simplemente yo diría como retos es garantizar en la práctica esa independencia. Muchas veces los fundadores de las organizaciones son parte de esas juntas, o hay, digamos, dificultad en revelar esos potenciales conflictos de interés de forma adecuada para que se sepan las limitaciones que de pronto esa persona tiene a la hora de tomar decisiones. Entonces yo creo que son muy importantes, que ojalá todas las entidades tengan miembros independientes, porque ayudan un montón en la solución de los conflictos de interés y aportan una visión pues como importante a las discusiones. Lo complejo es garantizar esa independencia, pero simplemente es uno tener tranquilidad en que los conflictos de interés se pueden presentar, no por ejemplo porque yo soy familiar de alguien de una fundación, no puedo ser parte de la junta, no, sí puedo ser sin ningún problema, pero revelarlo desde un inicio y que eso se conozca, y que se tengan como digamos pues como los mecanismos para revelar y pues digamos tratar de forma adecuada esos conflictos. Entonces yo creo que lo difícil más que en la operación es en realmente que esos miembros sí sean independientes a la organización. No sé, Juana, ¿tú cómo lo ves y en la experiencia de socio como es? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y quiero enviar otro mensaje que me parece muy importante, y es la gente. Es clave tanto en el modelo de negocio como en el modelo de gobierno, la gente que tú eliges para que sea o parte de los negocios que ejecutas, o parte de los proveedores que desarrollas, o miembros del equipo directivo, de la junta. Estoy completamente de acuerdo como para llegar al tema de la junta, y quiero leerles un pedacito de cómo nosotros elegimos ese ADN socia en lo que es la junta, ¿cierto? Porque no cualquier persona puede ser miembro, debe ser independiente, por supuesto, porque pues así está considerado, pero dice el parágrafo 1 de los estatutos, para mí eso es como una Biblia porque me dice el norte, y quiero con este ejemplo mostrar lo importante que es para Socia su gobierno. Miembros activos son personas con un alto sentido del humano y destacadas en su trayectoria laboral, de carácter meritorio en actividades industriales, comerciales, financieras, educativas o gubernamentales del país, y deben estar vinculadas a organizaciones representativas para el país. Eso no es negociable. ¿Sí me hago entender? O sea, no recibamos voluntarios porque es que me lo recomendó, porque es que tiene tiempo libre, porque es que se retiró. No, tienen que ser personas que cumplan con el ADN que yo previamente declaré en los estatutos de la fundación. Ese mensaje es súper importante, porque así como llegan a ayudar, llegan a destruir desde su visión y desde su enfoque, y estará muy bien. Yo siempre digo, no, si yo quisiera que todo estuviera arreglado, y por ejemplo tenemos un principio que se llama ética más allá de la legalidad. Socia actúa en territorios en donde no pega ni la ley 80 ni la constitución, o sea, son territorios en donde no hay normas. En Socia actuamos desde la ética más allá desde la legalidad, y eso nos tiene que trascender. Por eso la gente que trabaja en Socia tiene que tener muy claro que la ley lo permite. No, eso es lo correcto, o sea, es lo ético. Esos dos ejemplos simplemente para destacar que dentro de el gobierno corporativo de una institución, me atrevería yo a decir que también con ánimo de lucro, es elegir el ADN de su gente de acuerdo a la cultura de la organización. Muchas gracias, Juana. Totalmente de acuerdo con lo que tú has mencionado y también con la intervención de Susana. Por último, ya estamos cerca de las 9 de la mañana, pero sí me gustaría oír de alguna de ustedes en su experiencia qué papel tiene la Junta en la consecución de los recursos. Hablábamos que pues tradicionalmente esta es una como de las grandes ventajas o de los, digamos, beneficios
que hablan de tener esa junta independiente, experta en esa función tan clave de asegurar esos recursos para la gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro. Nosotros en la Junta tenemos personas que son del primer nivel de organizaciones que muchas veces son nuestros clientes. Y pues tenemos desde los mismos estatutos la obligación de declarar su conflicto de interés, ¿cierto? Entonces, incluso en el parágrafo 2 dice, salvo en los que se encuentren vinculados a un potencial conflicto de interés, pueden ejercer su voto. O sea, porque por un lado me dicen que tengo que tener unos buenos márgenes operacionales para la fundación, pero por el otro lado me dicen que debo darles descuento porque necesitan realizar de mejor manera su actividad en su empresa. Entonces, la Junta en nuestro caso no es alguien que nos traiga negocios, no. Siempre participamos como cualquier otra empresa de sus procesos, de sus licitaciones, y cuando tienen que entrar a tomar decisiones, cuando los topes exceden los que tengo autorizados, se ausentan declarando su conflicto de interés. Tenemos manual para declarar este conflicto de interés y están obligados a hacerlo de acuerdo a las normas de la institución. Pero hay una pregunta que leí que decían que cómo participan los miembros de la Junta en el día a día. Pues cuando uno tiene problemas, llama al miembro de la Junta y le pide consejo y apoyo, no tiene que esperar a que pase el mes. Por eso ellos deben estar disponibles en cumplimiento y, ojo, es un tema del ADN socia. Entonces yo tengo dificultades para ejecutar un proyecto y necesito un contratista que sea bueno y comparta mi ADN y no tengo mucho tiempo para seleccionarlo. Pido referenciaciones con mis miembros de Junta que han vivido esos procesos antes. Están disponibles para la institución todo el tiempo, más allá de las sesiones ordinarias o extraordinarias. Buenísimo, yo solo complementaría algo muy rápido a la pregunta de Manuela de lo que nos dice Juana, que estoy plenamente de acuerdo, y es también los miembros de Junta, yo siento que deben responder a las particularidades de cada organización. Hay organizaciones que tienen unos tipos de financiación muy particulares y que en ese sentido ese no es su principal rol. Hay otros que, digamos, hay un momento organizacional que tiene otro tipo de miembros de Junta porque estratégicamente se está planeando algo. Entonces yo creo que es importante no generalizar y tampoco, digamos, poner todos los huevos en esa misma canasta, porque a veces muchas organizaciones tienen pues como esa sensación de que la Junta va a resolver todos los asuntos financieros. Es muy importante sí tener una estrategia de consecución de fondos clara o de dónde vienen los ingresos de mi organización, y que más allá solamente de lo financiero, los miembros de Junta sí tengan un rol activo, no solo dentro de la Junta, sino por fuera, como decía Juana. Pero es que es dependiendo de cada organización. Digamos, ella necesita un contratista para algo y tiene a quién llamar para pedirlo. Entonces yo digo, ¿será que es importante para todas las organizaciones los contratistas? Pues no, en mi caso, digamos, yo no opero, pero para mí sí es muy importante lo mismo, poder llamar a alguien a consultar cómo avanzo en un proceso que está difícil, o cómo me consigo un contacto para una alianza que es interesante. Entonces depende mucho de cada organización y también de la administración de sacarle jugo a esos miembros para lo que necesite la organización para cumplir esas metas estratégicas que se plantean. Yo solo agregaría eso. Muchas gracias, Susana y Juana. Pues yo creo que digamos ya en el tiempo estamos sobre la hora. Por mi parte, pues reiterar el agradecimiento a ustedes por este espacio y también pues dejarles saber que esto ha sido un repaso muy general de todos o de algunos de esos aspectos que trata el gobierno corporativo, y pues presta para ayudarles pues a través de estas asociaciones que tenemos. Con muchas ganas de la siguiente charla compartamos. Muchísimas gracias a Emanuela, a Susana, a Juana por compartir sus conocimientos y experiencias. Queríamos, no obstante, Emanuela, un par de minutos más porque hay unas preguntas muy puntuales que suelen ser muy comunes a las entidades sin ánimo de lucro, quizá dos de ellas. La primera es que en muchas oportunidades, cuando las entidades sin ánimo de lucro son asociativas, tienen una asamblea, y esta asamblea pues crea la organización, pero después de su existencia a lo largo del tiempo, muchos miembros de esa asamblea se desaparecen. ¿Cómo hacer ahí? Y nos preguntan particularmente que quienes hacen parte, digamos, de la actual asamblea son los mismos miembros de la junta directiva, que si eso genera algún problema o es válido para una entidad sin ánimo de lucro. Digamos que yo creo que es una situación
situación común y que se presenta, como lo mencionaban Susana y Juana. Yo creo que eso puede al final generar un tema de conflictos de intereses cuando las mismas personas desempeñan diferentes roles dentro de la organización. El hecho de que sean diferentes personas va a ayudar y a contribuir en tener ese sistema de pesos y contrapesos y de control de la gestión de todos esos órganos. Entonces, pues lo ideal es que puedan haber ciertas diferencias y también, como hablábamos, también ese componente externo, no solo de miembros, pues es benéfico para la gestión de la organización. No sé si Susana, Juana, tienen alguna otra opinión allí. En el caso de Socia, de acuerdo, muchos de los que eran miembros de la junta directiva han generado muchísimo y generan muchísimo valor desde la asamblea, pero tiene razón, o sea, tenemos asamblea mañana y tengo muchos poderes de los miembros de la asamblea, pues les comparto como desde la casuística, yo los visito antes o después y les digo, esto es lo que está pasando, recibimos su voto, pero busco mantenerlos vinculados, porque pues en el caso de Socia son representantes de los fundadores, y para nosotros es fundamental recordar el origen y el propósito y esas raíces, y si se quiere tener relevo generacional de ellos en la Asamblea General. Entonces ha sido valioso pues como mantenerlos. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, aunque quizá, digamos, la idea central ya ha sido dicha, pero miembros del equipo directivo pueden ser miembros de la junta directiva. Pues en el Sí, caso de Socia, no sé, pues eso depende como de... sí, yo creo que ahí la respuesta, como dice Juana, pues depende y como lo hemos visto, pues el esquema de gobierno de las organizaciones pues dependerá también de esa misión, visión y de las necesidades puntuales que en un momento tengan. Habrá un momento donde pueden coincidir, como puede ser más adelante, cuando sean más maduras, que sea necesario que sean diferentes. Sí, ahí solo un complemento. Nosotros hemos visto muchos esos casos en las organizaciones a quienes asesoramos y hacer una transición hacia, pues digamos, igual los miembros de la administración participan en esos espacios, se prepara el contenido, se lleva para discusión, pero uno ser parte de la organización y llevarlo a aprobar y yo también estar sentado allá, eso a veces genera mucha dificultad en el manejo. Entonces es mucho mejor como dividir eso, tener un equipo directivo muy bueno, con muy buena relación, mucha cercanía y por otro lado unos miembros de junta directiva. Desde nuestro punto de vista eso es mejor. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos adicionales y gracias a las personas que quisieron quedarse con nosotros hasta este momento, por participar de esta charla compartamos que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias, Emanuela, Juana, Susana, por participar y compartir sus conocimientos en este escenario hoy con todas las personas que hoy nos han visto en este espacio. Las personas nos preguntan si pueden tener acceso a este video. Por supuesto, este video lo compartiremos posteriormente con ustedes y quedará, digamos, disponible para que puedan, digamos, establecer o recordar algunos de los puntos que aquí fueron mencionados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos a consultar nuestra guía legal para ESAL, que compartimos el enlace y también puede ayudarles a resolver muchas inquietudes en este y otros temas de digamos, correspondientes a los temas legales asociados a una entidad sin ánimo de lucro. Así que muchísimas gracias por participar con nosotros. Les deseamos un feliz día y gracias a ustedes por haber compartido sus conocimientos hoy con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, feliz día. Feliz día y muchas Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.